Muy buenas noches para todos. La Asociación Médico-Espírita de Colombia, AME Colombia, les da la bienvenida una vez más a este ciclo de conferencias públicas virtuales de los días martes a las 7 de la noche, hora colombiana. Siempre en nuestras conferencias procurando incentivar esas uniones, esos links que hay entre las ciencias de la salud y la ciencia espírita. Hoy con un tema especial que hemos programado titulado Experiencias Espirituales Saludables. Y para ello invitamos a nuestra compañera de la AME Colombia, psicóloga, espírita desde la niñez, y que va a disertar esta conferencia para todos nosotros. Antes de darle la palabra a Mira Aguilera, vamos a hacer nuestra oración para sintonizarnos con este trabajo del día de hoy y que estemos lo mejor dispuestos para poder sintonizarnos con estas enseñanzas y que nos sensibilicemos en nuestra conciencia para estos conocimientos. Elevando entonces nuestro pensamiento al Padre de amor, causa primera de todo lo existente, a Dios, como lo conocemos en la doctrina espírita, siendo dentro de sus leyes nuestro planeta uno apenas de los tantos que hay en el universo, y esta humanidad en la cual nos encontramos en proceso de transición, dentro de todo este proceso de dificultades ante la pandemia, estamos aquí, Señor, para aprender, para poder esclarecer a través de estas conferencias también nuestros pensamientos, fortalecernos con estas experiencias espirituales saludables que en el día de hoy van a ser disertadas de la voz inspirada de Amira Aguilera. Envuélvela, Señor, con todos tus fluidos, energías, para que su voz sea capaz de sensibilizar nuestras conciencias, de fortalecer nuestros espíritus y de estimularnos a este proceso de vida en este plano en el cual nos encontramos. Que la paz y la armonía nos acompañe hoy, mañana y siempre en este camino de la vida en el cual todos hoy nos encontramos. Que así sea. Amira, bienvenida una vez más con tu experiencia docente, con tu experiencia espírita. Te damos una vez más la bienvenida a estas conferencias, Gracias, esperando que Jair. este tema sea muy agradable para todos, de mucha eficacia, digamos, para nuestras cosas prácticas también y ejemplar, ¿no? Entonces, gracias, Amira, por estar acá y esperamos al final si hay algunas inquietudes para poderlas plantear al final. Listo. Gracias, Fabio. Bueno, agradeciendo la invitación, vamos aquí a compartir la diapositiva. Entonces, para plantear un poco este tema que traemos hoy, que es el de las experiencias espirituales saludables, es importante situarnos en un contexto bien amplio porque hay bastantes elementos que vamos a intentar conectar. Entonces, en parte, cuando nosotros empezamos a hablar sobre este puente que queremos empezar a transitar entre la ciencia, la espiritualidad, entre el conocimiento de la doctrina espírita y también otros conocimientos de investigadores, de diferentes procesos que se llevan a cabo en nuestro planeta, y sobre todo en este contexto de transición planetaria donde estamos viviendo, pues en el marco de una pandemia, en donde estas enseñanzas, que no solamente son de la doctrina espírita, sino que la doctrina espírita recopila un poco y sistematiza de manera de que nosotros podamos acceder a este conocimiento para iluminar nuestras conciencias. Entonces,
Y aquí hay una frase que nos orienta para empezar, y es esta que Allan Kardec pone en los principios del Evangelio según el Espiritismo, que dice que solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Entonces, si algún conocimiento nuevo, digamos, que estuviera en contra o mostrara que lo que se divulga en la doctrina espírita no es científico, pues no tendríamos esa fe inquebrantable, y se tendría que renovar, tendría que revisarse, ¿no? Entonces, esta ciencia de observación permite conectar con unos procesos también que a nivel histórico, social, político, académico se vienen dando de las diferentes disciplinas. Entonces, partimos desde el siglo XVII con el dualismo cartesiano. Entonces, con René Descartes un poco hace la decisión, la separación entre la mente y el cuerpo, que caracteriza un poco esta mirada de la ciencia moderna, de un paradigma, una forma de ver el mundo que hasta el día de hoy viene reinando, digamos, siendo el dominante en la ciencia a nivel general. Entonces, digamos que cuando llega un poco la física clásica, que tiene esta mirada del paradigma moderno, y luego tenemos la física cuántica, se empiezan a mostrar otras, se rompe este paradigma, y desde la mirada de la biología se empieza a hablar de la teoría general de los sistemas. Entonces, ¿para qué vemos esto? Y es ver un poco de que la forma en que los seres humanos a nivel de la historia hemos venido comprendiéndonos a nosotros mismos, comprendiendo lo que es la ciencia, que la ciencia no es el laboratorio. A veces pensamos que lo científico es solamente los académicos que están en un laboratorio. No, realmente la ciencia es del día a día, de la cotidianidad, y nos interpela a todos en cada momento. Cuando nosotros reaccionamos ante una situación en la cotidianidad, nosotros estamos experimentando unos movimientos, unas reacciones químicas, ¿no? Cuando reaccionamos ante una situación, o cuando estamos en ataque huida de la realidad, que a veces estamos en la mayoría de los momentos, es porque también hay una falta de autoconocimiento, y también pues empezamos a ver de que tanto desde la biología, en este caso la teoría general de los sistemas, que habla también pasa de la biología, como Bertalanffy en los 50, hacia la comunicación social y la psicología. También la psicología transpersonal tiene esta perspectiva holística. ¿Cuál es la idea? De que si ustedes ven esa imagen aquí, está como el cerebro, la mente por un lado y el corazón por otro, y como por dónde transito, muchas veces esos conflictos en los que los seres humanos nos encontramos a diario, es como de que pareciera que esas dos partes de nosotros están en contraposición, lo cual nos desgasta bastante y genera conflictos tanto a nivel individual hasta el nivel colectivo. Esto también un poco lo recoge Johan Galtung, que es este teórico de la paz tan reconocido, que habla de digamos, de los microconflictos hasta los macroconflictos, ¿no? Entonces, pues nos encontramos en una etapa a nivel mundial en la que pues, el materialismo y esta perspectiva de este paradigma moderno que nos separa un poco y que no entiende la mirada holística, compleja, eh, transdisciplinar e integral que tenemos los seres humanos, y pues todas las interacciones que se dan, limita la forma en que nos reconocemos y cómo sanamos, ¿no? Entonces esta frase que dice que el espíritu hoy tiene que rescatar de la materia al hombre, que está en el Evangelio también, capítulo 11, moral 8, del espíritu Lázaro. Entonces nos dice también esto un poco, que ustedes se van a dar cuenta que cuando uno empieza a atar los cabos, se da cuenta de que todas las disciplinas, como la cuarta fuerza, la psicología transpersonal, de que, por ejemplo, también Boaventura Sousa Santos, que habla sobre las epistemologías del sur, sobre cómo, digamos, que no habrá que sin justicia cognitiva global no vamos a tener justicia social global. Entonces, cómo la educación tiene que pasar por nosotros, y así va a impactar a nivel social las transiciones que tenemos que dar para que haya un poco más de equidad, ¿no? Entonces, en ese marco, pues aquí les traigo esta imagen de Francisco Maturana,
que también desde menos un biólogo que habla cómo la poesía hace parte de, acuña esta palabra que es la autopoiesis, que es para explicar cómo se da este proceso en el que una herida se sana a sí misma, o sea, cómo nosotros tenemos esa posibilidad, el cuerpo, nosotros de manera inconsciente, de manera automática, el cuerpo se sana, y digamos cómo se da ahí como la replicación celular y que digamos que tanto a este nivel como molecular, también en los distintos niveles nosotros podemos sanarnos. Entonces hay distintas experiencias que recogen esto. Como les contaba ahorita, está el enfoque sistémico, que también pues va de la mano con lo que queremos abordar hoy a nivel de la doctrina espírita, cómo esto puede dialogar, y es que nosotros nos encontramos, los seres vivos mantienen su forma mediante el continuo intercambio y flujo de componentes químicos, los cuales son creados por el propio sistema. Entonces, nuestro sistema, digamos que corporal, anatómico, pues se desarrolla en procesos. Nosotros vivimos en interdependencia, tanto desde la célula, todos nuestros sistemas están interactuando, ¿sí? Por ejemplo, si yo fumo, entonces mi sistema respiratorio se afecta y así todos los sistemas se van desequilibrando. De igual manera, cuando nosotros buscamos equilibrar uno de los sistemas de nuestro organismo, pues todos se benefician, pero también tenemos que buscar el equilibrio de todos esos sistemas. Y cuando yo me equilibro también en mis sistemas, a nivel como conmigo misma, yo también puedo equilibrar de pronto mi sistema familiar, mediante el ejemplo, o no sé, de pronto si trabajo en un colegio también, si yo me equilibro de manera integral, puedo afectar positivamente a otras personas que me rodean. Entonces, todo sistema vivo, asimismo, si lo pensamos a nivel de los grupos sociales, entonces cuando la cultura colombiana se vuelve más pacífica, pues eso impacta positivamente desde los principios de totalidad, interdependencia, etcétera, impactan a todo el mundo. Ahí lo vemos con la globalización muy marcado, ¿no? Como de lo global a lo local nosotros estamos interactuando todo el tiempo, nos estamos realimentando de lo que sucede en cualquier parte del mundo. Si en Estados Unidos el dólar se mueve, pues eso afecta a la economía en Colombia y pues en todo el mundo. Entonces, en estos momentos planetarios entendemos mucho más estos conceptos porque hacen parte de nuestra cotidianidad. Entonces, nosotros, digamos que desde el microcosmos hasta el macrocosmos, hay interacciones entre esos sistemas que son cerrados y abiertos, seamos conscientes o no. Entonces, en esas relaciones, en los sistemas biológicos, humanos, sociales, etcétera, pues entendemos, por ejemplo, cuando un ejemplo básico que es con lo psicosomático, cuando decimos como, ay, somaticé tal cosa. Entonces nosotros, cuando tenemos pensamientos negativos, por ejemplo, nosotros podemos empezar a tener migrañas, si algo que se ha generado por de pronto un pensamiento pesimista, ¿no? O si soy una persona que tiendo a ser insegura, eso también va a afectar mi cuerpo. Entonces, la conexión es general. Aquí traemos entonces un concepto de Juana de Ángelis, que es digamos, este espíritu que ha venido trabajando en estos temas de la salud en distintas encarnaciones, y a partir de la psicología transpersonal nos explica muchos elementos en torno al cómo conocernos mejor. En este libro, Momentos de Salud, ella define la salud como la armonía entre el equilibrio orgánico, el emocional y el psíquico, y cómo la salud es una conquista interior que se refleja en el cuerpo como resultado de la armonía íntima. Entonces, bueno, esta armonía íntima también implica el conocimiento de cómo funcionamos cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos como un sistema único, somos espíritus inmortales únicos que estamos en un proceso de pasar de, digamos, a veces de la personalidad hacia la individuación, hacia ser, somos, digamos, espíritus que mantenemos una identidad y que vamos, pero a veces no conocemos bien quiénes somos. Entonces, eso nos genera el conflicto. Entonces, para poder tener una mejor salud, digamos que el conocimiento sobre el que somos espíritus inmortales nos posiciona hacia una óptica que permite que nosotros podamos interactuar tanto mejor con nosotros mismos, entendiendo de que las situaciones que vivimos en el plano material son transitorias, son para el aprendizaje, ¿no?
y cómo también la espiritualidad nos permite acercarnos más a eso divino que hay en nosotros y asimismo poder trabajar de la mano con las personas con las que interactuamos. Entonces esa conquista interior, cuando estamos en armonía íntima, necesariamente está, también como somos seres gregarios sociales, necesitamos interactuar y aportar a otras personas los aprendizajes que tenemos y incluso ni siquiera, a veces no hay ni siquiera que hablar, ¿no? A veces la compañía cariñosa, cuando uno acompaña a una persona que está en un momento difícil, la escucha o el acompañamiento, eso también aporta tanto a la armonía de la otra persona como a la propia. Entonces, en el libro Pensamiento y Vida, Emanuel trae este texto que les recomiendo que lo pueden buscar en internet. Este libro que tiene frases, tiene como capítulos cortiticos, pero muy profundos. Entonces, para conectar un poco, fíjense que desarrolla, habla sobre los principios generales de la interdependencia y la repercusión, lo cual también se conecta con la teoría general de los sistemas. Y aquí trajo un fragmento de texto que se llama El espejo de la vida. Entonces, yo le agregué ahí la mente, el espejo de la vida, porque leyendo pues se da a entender que la mente es el espejo de la vida. Entonces dice que el corazón es su rostro. ¿Mm? Pues de la mente, y el cerebro el centro de sus ondas, generador de la fuerza del pensamiento que a todo infunde acción en un proceso que al mismo tiempo es creativo y transformador, que destruye y vuelve a construir para alcanzar como resultado el depuramiento, la sublimación. Dice, el reflejo esboza la emotividad plasma la idea determina la actitud y la palabra, y estas a su vez comandan las acciones. Entonces, igual, búsquenlo. Yo les voy a hacer una cantidad de spoilers a lo largo de esta conversación, pero para que ustedes, digamos, busquen los textos o busquen los documentales que les voy a ir mostrando, o si ya los vieron, como volver a revisarlos. Y aquí vemos cómo, fíjense que hablamos del dualismo cartesiano y aquí, digamos que ya en este paradigma posmoderno, como lo pueden llamar autores como Ventura de Sousa, pero desde la psicología transpersonal y desde la perspectiva espírita, pues se entiende esta mirada eh, holística, ¿no? Que integra el corazón y el cerebro, o sea, cómo ellos tienen que estar dialogando y cómo nosotros vamos encontrando de que ambos elementos son fundamentales para el equilibrio de nuestra salud, ¿no? Que los pensamientos deben tener en cuenta tanto, o sea, todo lo que pensamos, que en su mayoría son pensamientos inconscientes, debemos reconocerlos también para entender. Muchas veces lo que vemos son las acciones que tenemos y no sabemos qué pensamos, ¿sí? O a veces simplemente yo me siento cansada, pero no sé por qué estoy cansada. Si fue porque me pasó algo, porque estoy triste, porque no me salió el trabajo, porque... Entonces a veces estamos como en huida de nosotros mismos, de ese corazón, digamos, que está anhelando ciertas cosas en esta existencia y asimismo nuestra mente, nuestro cerebro, que está generando esa fuerza del pensamiento, que es acción como tal. Eso a veces impide que nosotros podamos equilibrarnos y entender de que cada una de las situaciones que suceden en el día a día son importantes para nuestra transformación moral, ¿no? Entonces aquí ya no tenemos el dualismo, sino que hay una integración entre ambos elementos. Aquí hay uno de los temas que vamos a tocar así muy a grosso modo para entender este tema de la búsqueda de la salud integral por esas experiencias espirituales. Entonces, no todas las profundizaremos, pero algunas de ellas son la oración, que vamos a ver más adelante, las vibraciones a distancia que se dan en los centros espíritas, que también lo manejan diferentes, digamos, congregaciones, donde también se reúnen a veces como hacer, ¿no? Que la terapia de oración colectiva, entonces se reúnen a orar por personas, por enfermos, entonces también pues es similar, tiene algunas diferencias, pero en el fondo funciona similar, de manera similar. Conectamos ahí la psicología de la gratitud de la cual habla Juana de Ángelis cuando habla de que pues la oración también busca agradecer. Están los pases, el pase espírita y la asistencia espiritual, que también pues usa los pases, las experiencias con los guías y protectores espirituales que nos acompañan tanto en los centros espíritas como en todos
los cultos a todas las personas, pues tienen sus guías, más allá de que crean o no en Dios, tienen esas experiencias con su espíritu guía o su ángel guardián, que le llaman algunos, y que a veces por medio de la intuición, que también en nuestra intuición está un poco esa conciencia y tenemos ahí esa voz, ¿sí? La voz de la conciencia que nos dice como por dónde ir, pues también muchas veces son inspiraciones de los guías, y asimismo muchas veces muchas cosas que estamos sintiendo pues pueden ser inspiraciones negativas, espíritus que no nos quieren el bien simplemente. Entonces ahí podemos irnos dando cuenta de cómo estamos utilizando la intuición. También está la lectura y asimismo el estudio de textos que sean edificantes, que sea para el aprendizaje, tanto espíritas como de cualquier, no sé, a nivel científico, que nos sirva para conocer quiénes somos y cómo está compuesto este universo que nos rodea, ¿no? Porque si no sabemos de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos, pues vamos a sentirnos un poco desorientados. Por eso es tan importante para esa plenitud de nuestro ser que estudiemos, ¿no? No solamente, y fíjense que a nivel histórico nosotros traemos un poco, que Juan Ángeles le llama la sombra bíblica, que nosotros traemos estos hábitos a veces religiosos, no necesariamente espirituales, pero sí religiosos, en donde uno como que iba al templo, iba a este lugar, pero era más un culto externo, o sea, no pasaba no nos atravesaba, ¿no? Porque yo puedo, por ejemplo, orar, pero orar sin el corazón, ¿sí? Entonces, eh, traemos a veces muchos procesos de culpa, de manejo inadecuado de las emociones por la sombra bíblica, porque traemos atavismos de religiones distintas en las que hemos podido estar en otras encarnaciones, o si no creemos en la reencarnación, igual nos damos cuenta de que así yo puedo decir que puedo llamarme atea, pero puedo tener algunas prácticas o algunas creencias que pueden ser, digamos, que no nos traen como beneficios a nivel de la salud, porque a veces estamos muy enfocados como en el pecado, ¿no? Porque tenemos históricamente traemos y socialmente esta idea del pecado y como, sí, del infierno, el cielo y el infierno, entonces todo esto empieza a pesarnos, hasta que no pensemos en eso de manera ahí inconsciente, lo tenemos constantemente, por ejemplo, cuando nos equivocamos, entonces nos equivocamos y nos sentimos demasiado mal, nos quedamos rumiando en la culpa y no pasamos nunca la responsabilidad. Entonces, la educación, los textos de la psicología transpersonal de Juana Ángeles, que se consiguen tanto en la web como también los libros, en los centros espíritas, que son bastante asequibles, son bastante económicos, son importantes que cada uno de nosotros los revise, los lea y pueda pensarse sobre cómo está asumiendo, porque fíjense que en estos procesos colectivos también hay muchas cosas que tenemos nosotros a nivel individual que no reconocemos. Muchas veces los negamos, pero allí están, ¿no? Es muy importante de pronto ese despertar espiritual se puede dar también leyendo textos que nos hablen de lo espiritual y de esa psicología que a todos nos atraviesa y que más allá de las profesiones que cada uno pueda tener o no, es importante conocernos porque eso es un poco lo que nos vamos a llevar y lo que nos va a dar un poco la tranquilidad. También están los sueños, las experiencias que se pueden dar en sueños, vamos a verlo más adelante, las orientaciones espirituales que se pueden dar en el centro espírita, ya sea por una persona que oriente o también en algunas orientaciones espirituales que son mediúmnicas, que son para los trabajadores en algunos momentos. Y también importantísimo el tema de la caridad moral y material que pues, se muestra en el Evangelio, en el Espiritismo, porque también es una forma de ejercitar eh, la espiritualidad, ¿no? A veces pensamos, yo quiero traer mucho este tema de que a veces pensamos que lo espiritual solo es como el fenómeno, ¿no? Entonces, en la reunión mediúmnica o cómo nosotros podemos presenciar que los espíritus existen o no, o sí, el fenómeno, el ruido, y que pues nosotros también lo hizo Jesús. Jesús nos mostraba por parábolas de una forma como muy, muy fuerte, como que impactaba un poco a nivel emocional, hacia unas metáforas. Entonces nosotros a veces necesitamos como algo muy fuerte, como todos los indicios, o que sea una cosa, sí, como pasaba al principio, cuando se empezó la doctrina espírita, y es que habían las mesas danzantes y que entonces estaban los magnetizadores y todas estas personas que muchos hacían fraudes, pero otros no.
y pues a la gente al principio le llamó mucho la atención, eso hizo ruido porque había manifestaciones mediúnicas, ¿no? A veces pensamos que eso es lo que nos va a traer la espiritualidad y realmente también de lo más importante es ese proceso interior, ¿no? De poner a dialogar el corazón y la razón en función de nuestro autoconocimiento. Y obviamente de la ayuda a nivel colectiva, ¿no? De esa caridad que es fundamental. Aquí también en el marco de estos estudios actuales está la epigenética, que también estudia, por ejemplo, empezaron estudiando cómo ciertos, por ejemplo, en gemelos idénticos, cómo hay ciertas diferencias que no tienen que ver con el ADN, ¿sí? Entonces, aquí el texto dice que pues, hay diferencias que no se deben a los genes del individuo, que por lo general no cambian, nuestros genes no cambian, sino a procesos bioquímicos que regulan la actividad de los genes y que responden a la influencia del ambiente. Estos procesos forman una segunda capa de información relacionada con el ADN, que es la información epigenética. Y pues ya se ha encontrado que el 50% o más de los procesos tumorales se originan por defectos a nivel epigenético, que son errores de metilación que dejan activos genes nocivos o que suprimen genes benéficos, lo cual forzosamente no es genético. Entonces, hay también un documental que es interesante, que se escribe Zeitgeist, es en alemán, que no me sé el nombre, pero también está por ahí en YouTube, que habla de la epigenética y es como chévere para empezar. Y bueno, aquí finalmente es entender de que hay ciertos factores tanto ambientales, por ejemplo, del desarrollo prenatal. Nosotros traemos, y después en la doctrina espírita nos explica un poco que nuestro espíritu inmortal trae en su perispíritu pues plasmado todas esas existencias previas, y nuestro ADN también queda un poco plasmado, nuestro recorrido, ya sea por los buenos actos, decisiones o las decisiones equivocadas, porque eso permite la justicia divina. Entonces nosotros traemos como unas tendencias, ¿no? Tanto a nivel moral como a nivel biológico, a nivel genético, pero eso no es una fatalidad. La única fatalidad es la transformación y pues la perfección. Entonces por eso nosotros conociendo y pues esta rama de la ciencia que estudia cómo esa genética puede ser modificada, ¿no? Bueno, no es que no es que se modifica la genética, sino que digamos que sí, o sea, de alguna forma hay unas interferencias que se pueden hacer a cómo se expresan los genes, ¿no? Que es diferente. Entonces, entre los factores está el desarrollo prenatal, cómo nosotros vivimos la primera infancia, si hubo afectividad, amor o no, si hubo maltrato en la primera infancia, eso genera cambios impresionantes. Hay estudios donde muestran personas que no tenían ningún tipo de empatía, que pudieran haber sido psicópatas, pero como habían recibido amor y habían sido educados, nunca hubo una expresión, o sea, nunca hubo violencia desarrollada, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no solamente es el componente genético, sino la educación, todos estos procesos que vivimos, sobre todo en la primera infancia, cuando tenemos un poco más de plasticidad cerebral y estamos como más abiertos al aprendizaje, ¿no? Luego podemos seguir abiertos al aprendizaje, pues si tenemos la perspectiva, por ejemplo, de la espiritualidad, o podemos irnos cerrando a veces como a esos mismos caminos neuronales que se repiten y que ciertos hábitos que están muy como rígidos en nosotros, ¿no? Asimismo, digamos, a nivel de los químicos que pueden haber en el ambiente, entonces de pronto si hay contaminación por asbesto o alguna contaminación en el aire, etcétera, pues podemos también desarrollar algunas enfermedades. Si utilizamos drogas, ya sea farmacéuticas o alucinógenas, etcétera, dependiendo también la dieta, la alimentación también tiene que ver en nuestro estado de ánimo, en nuestra salud integral, el ejercicio, que es fundamental, el estrés crónico, que también puede afectar negativamente, y esas emociones y vivencias de los sujetos pueden propiciar esos cambios epigenéticos. Bueno, yo no soy experta en esto, pero ahí les muestro el dibujito, y toca preguntarle a los médicos que nos profundicen más, pero lo importante es tener la idea general, ¿no? El neurocientífico Eric Nestler, que es director del Instituto del Cerebro de la Escuela de Medicina de Monte Sinai en Nueva York,
encontró que el estrés social crónico puede alterar la cromatina, modificando la expresión de los genes que regulan dos importantes regiones cerebrales, que es el núcleo accumbens y el hipocampo, ¿no? Estos cambios afectan rasgos fisiológicos y conductuales de los individuos, además de transmitirse a nivel celular cuando las células se duplican, y esto puede transmitirse a la descendencia. O sea, además estamos impactando a nivel generacional. O sea, que si yo me cambio a mí misma, ¿no? Eso también va a influir en mis hijos si los tengo, ¿no? Y asimismo, ustedes en las interacciones, en esa socialización que sea a nivel primaria, que es a nivel familiar, pues se puede también mejorar a nivel del epigenético la salud de los hijos, ¿no? Por eso es tan importante que los adultos, los padres, papá y mamá puedan trabajarse en ser personas más equilibradas, por eso también influencia, digamos, que a la educación de los hijos. Entonces miren que, bueno, fíjense que la epigenética es responsable por el 98% de las enfermedades. Yo puedo tener una tendencia, por ejemplo, mi familia tiene hipotiroidismo, pero puede que yo no, aunque yo tenga digamos que a nivel genético tenga la disposición, puede que no lo desarrolle. Pero también en un momento de estrés crónico yo puedo generar una enfermedad con la cual tenía la tendencia, entonces en un momento de estrés lo que hago es que la detono, pero eso puede no detonarse, ya depende como de uno, ¿no? Aquí le muestro esta imagen de Joe Dispenza, que es un investigador en epigenética, en física cuántica y neurociencia, que le aparece en un documental que ahorita vamos a abordar un poquito, que se llama Heal, que está en Netflix. Y aquí muestra cómo nosotros tenemos que pasar, ¿sí? De la materia más densa, de estas emociones, ¿sí? Como el placer, el dolor, la victimización, el sufrimiento, ¿sí? La vergüenza, la culpa, el miedo, la rabia, el control, el poder, ¿sí? Entonces, miren cómo la onda va como viéndose un poco más sutil, ¿sí? Pasamos necesariamente en nuestro proceso de autoconocimiento y de transformación moral, tenemos que pasar de estos niveles más densos hacia, le llamo la unidad, la singularidad. Y pues digamos que hay muchos investigadores que estudian también cómo se presentan las emociones y digamos que con colores y cómo es la vibración que tienen hacia pasar hacia otras emociones como la gratitud, la apreciación, la alegría, el amor, ¿sí? Y a medida que nos vamos acercando en los pensamientos y nuestras acciones a Dios, a eso divino que está en nosotros, y también pues que la meditación lo permite acercarnos a esa parte divina que hay en nosotros, pues vamos un poco sublimándonos, desarrollándonos de mejor manera. Entonces, en torno a la oración, que es una experiencia espiritual saludable, nosotros encontramos en el libro de los espíritus, en la ley de adoración, desde la pregunta 649, encontramos cómo esa ley de adoración es fundamental para nosotros. Nosotros, la misma Nángel le llama como el diotropismo, y es que así como el girasol como que se mueve hacia la luz, nosotros también buscamos la luz y buscamos a Dios, sin importar el lenguaje o cómo lo llamemos, pero buscamos esa parte espiritual, que cuando la negamos también nos desequilibra un poco. Entonces, digamos, a partir de la ley de oración, pues ahí un poco va relatando los temas de la oración, y porque pues la oración es ese recurso que es más accesible para nosotros para permitir esa comunicación con Dios o con el Creador, porque es un puente invisible de energías sutiles que permite la unión del alma con el progenitor divino, por cuyo intermedio absorbemos las fuerzas y la inspiración para los cometidos difíciles de nuestra existencia. Bastantes situaciones difíciles pasamos en el día a día, y que la oración es un recurso fundamental al que debemos todo el tiempo estar usando, ¿no? Eh, para poder agradecer, para poder pedir y también para poder adorar, ¿no? Entonces, adorar a Dios, que no solamente es de palabras, como decíamos al principio, sino desde el corazón, mediante los buenos actos,
digamos que podemos mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, si bien la oración no altera el campo de lucha, ni aparta los testimonios que favorecen nuestra evolución, porque no es que la oración, ay Dios mío, quítame esta enfermedad, porque sí, o ojalá pueda ser millonaria. Entonces, no, realmente sí hay situaciones que tenemos que vivir, son expiaciones, aunque, bueno, pueden transformarse, porque de todas maneras la ley de amor es dinámica, pero situaciones que tenemos que sobrellevar, de pronto se pueden atenuar mediante la oración y mediante la visualización también. Y el cambio en nosotros mismos. Si nosotros aprendemos las lecciones, pues no vamos a estar repitiendo eternamente las mismas situaciones. Pero si bien hay una justicia divina, no solamente por adorar a Dios, pues se van a dar los cambios, sino que hay que generar una transformación. En la medida en que nosotros podemos seguir de mejor manera las leyes divinas en nosotros, en nuestros actos, y que la conciencia nos muestra la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, nosotros podemos de esa manera pues estar más en sintonía, y la oración va a ser también con los actos, ¿no? Se complementa. Entonces, esta oración la oración nos brinda resistencia para los embates, nos infunde coraje y nos vitaliza siempre. Entonces, cuando, digamos que, y así cuando empezamos cualquier actividad, un estudio, nuestro trabajo, etcétera, es muy bueno que nosotros siempre hacemos nuestros pensamientos, el corazón, lo oramos hacia Dios para conectarnos con esa energía, ¿no? A pesar de las dificultades que podamos tener, para tener un poco más de coraje y más de energía para sobrellevar las situaciones. Así, esto amplía la visión que tenemos de la realidad al tiempo que robustece el entusiasmo de quien se entrega a la oración. Al principio puede ser difícil, sobre todo que hablamos de la sombra bíblica, como de que a veces estamos más como adecuados al rezar, a repetir unas frases. Por ejemplo, yo puedo repetir el Padre Nuestro, pero si solo es de palabra y no lo estoy sintiendo, pues no va a tener, digamos que la misma profundidad que tendría unas palabras o la conversación, ese diálogo sencillo, de palabras sencillas, pero amorosas hacia Dios. Entonces, la oración modifica la comprensión y el modo de encarar los acontecimientos y produce sintonía con el divino pensamiento. Entonces, cuando oramos, superamos tensión y nos llenamos de paz. Entonces nos responden muchas veces Dios a través de la intuición para saber qué hacer. Bueno, entonces también a través de los sueños nosotros tenemos ejemplos en el libro de los espíritus. Tenemos la pregunta 404, esta respuesta que dice: ¿acaso no tenéis numerosos ejemplos de personas que se aparecen en sueños y advierten a sus parientes o amigos acerca de lo que les sucede? ¿Qué son esas apariciones sino el alma o espíritu de dichas personas que acuden a comunicarse con el vuestro? Entonces, cuando adquirís la certeza de que lo que habéis visto ha tenido lugar realmente, ¿no es esa una prueba de que la imaginación no intervino allí para nada? Sobre todo si eso nunca estuvo en vuestro pensamiento durante la vigilia. Entonces a veces hay personas que pueden tener inspiraciones para cómo sobrellevar ciertas situaciones, o anticipan algo que puede pasar, ¿no? Tiene ciertas intuiciones del futuro. Entonces, o nos encontramos en el sueño con familiares también que hayan fallecido, desencarnado, o por ejemplo en el caso de André Luis, donde en el libro Nuestro Hogar, él ya en el mundo espiritual, luego de que perdona y va y cuida como el nuevo esposo de quien fue su esposa, y en el agua le ponen como purifica el agua, y como que él recuerda que un hombre muy querido lo ayudó y le cuenta a la esposa. Entonces es un ejemplo de cómo también en los sueños, también nosotros en los sueños, el alma se libera un poco y vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, en los sueños, digamos que hay un espacio importante para desarrollo. También el pase espírita, que es la acción de un donador encarnado que se asocia a otro espiritual para transferir bioenergía, magnetismo, por la fuerza de la voluntad activa a través del sentimiento, con el fin de equilibrar el movimiento y la actividad de las fuerzas vitales de quien la recibe. Entonces, vamos a tener el pase espiritual, como el caso de André Luis, el magnético, o el mixto, ¿no? Que sea el pase en el centro espírita.
También con la meditación, bueno, aquí hay una recomendación de una guía que está en Netflix, si tienen, que se llama la guía Headspace para la meditación, que la pueden buscar, que es súper útil para que intenten en las noches, sin quedarse dormidos, que lo hacen sentados, intentar empezar a meditar. Entonces hay muchos estudios que indican que la meditación cambia la estructura y el funcionamiento del cerebro, incluso cuando no se está meditando activamente. Entonces, con ciertos estudios, luego de un mes de que las personas hicieron como un proceso de meditación, les hicieron escáneres cerebrales antes y después, mostraron que incluso después de que se realizó el proceso de meditación, la gente seguía teniendo los cambios, ¿sí? A nivel funcional y conductual. Entonces, la meditación, ha demostrado en ciertos estudios, con este estudio de Gottman, que reduce la actividad de la amígdala derecha, que es esa área que procesa las emociones y sobre todo que la amígdala, la parte derecha está asociada a las emociones negativas y a las acciones inmediatas, a veces como al reaccionar rápidamente, ¿no? Entonces, claro, como tenemos ciertos hábitos ya nosotros como muy arraigados, la meditación nos ayuda para tener otra postura. La meditación y la oración nos van a servir para este tipo de cosas, ¿no? Eh, También ayuda a disminuir los síntomas de estrés y depresión y permite un mejor manejo del estrés. ¿Sí? Entonces, en la amígdala izquierda, que digamos, tiene que ver con las emociones positivas y la memoria, pues también se activa un poco más y pues se incrementan las habilidades cognitivas a la hora de aprender y digamos que también la atención, la memoria y la concentración. Y nos ayuda a enfocarnos en el presente, que es fundamental. A veces estamos muy apegados o al pasado en la depresión o hacia el futuro con la ansiedad, ¿no? Entonces a veces vivir el momento, yo estoy ahora en este instante y no estoy en mañana o en un año, ¿sí? A veces esa divagar en el futuro, a veces pasamos mucho al futuro y al pasado nos devolvemos, eso nos genera depresión y ansiedad, que son de las enfermedades que más se ven en el siglo XXI. Aquí en esta imagen, eh, cómo está el tema de la amígdala, ustedes se dan cuenta cómo fue el cambio, aquí dice, se muestra la activación en la amígdala cuando los participantes estaban observando imágenes con contenido emocional antes de aprender meditación. Después de 8 semanas de entrenamiento de atención de mindfulness, que es la imagen de la derecha, noten que la amígdala está menos activada después del entrenamiento de la meditación. ¿Ves? Literalmente genera un cambio a nivel funcional. Hay otros estudios, que por tiempo ya no los voy a profundizar, pero finalmente es eso. Se han hecho muchísimos estudios con muchos participantes, estudios longitudinales, poblacionales, en donde muestran esos efectos positivos de la meditación. Entonces, que a pesar de que, ¿cómo explican que el volumen de la amígdala derecha se ponga más pequeña? Y es que estamos más conscientes del estrés y más capaces de lidiar con él. Entonces se da mayor regulación emocional. ¿Mm? Listo. Aquí les pongo esta imagen para traer un poco el tema de la caridad moral. Y es como a veces cuando tenemos conversaciones con las personas, ya sea el que yo llamo un amigo, o yo también me está pasando a mí, tengo un problema, porque a veces nos intercambiamos, ¿no? Un día yo ayudo, el otro día a mí me ayudan y así, ¿no? Esta interdependencia que hay, nosotros podemos, esta imagen se utiliza mucho como en terapia psicológica, pero también nosotros tenemos otros espacios terapéuticos con personas cuando tenemos conversaciones que son productivas, ¿no? Edificantes. Por el contrario, si la conversación es solamente enfocada a la queja, sin reflexión, o si es hacia la crítica, pues no va a ser positiva, pero si nosotros podemos, digamos, expresarnos y nos escuchan con cariño, e incluso ustedes pueden intentar visualizar lo que a la persona, ya sea que esté con ustedes o no, visualizar a la persona y sentir que lo envuelven, así como Fabio hizo al principio de la oración, porque el pensamiento es acción, ¿no? Dirigido por la voluntad también, pues es energía y puede ayudar a la salud. Entonces, mucho de lo que a veces sentimos, las enfermedades que estamos teniendo, tienen obviamente ese componente psicosomático, emocional, y que si bien de pronto no puede del todo sanarlo, puede atenuarlo bastante.
¿no? Entonces el escuchar, el conversar con otros, obviamente desde la esperanza, no solamente como para contar lo malo y ya, o a veces las personas llegan y como casi que vomitan y dicen todo lo malo y se van, bueno, ya me desahogué, chao. No es la idea es poder realimentar y tener, saber cuál fue el aprendizaje de la experiencia difícil, ¿no? Aquí vamos a contar un casito del libro de Vivaldo Pereira Franco, de psicografía del espíritu Manuel Filomeno de Miranda, que este es un caso de asistencia espiritual de estos equipos espirituales que han estado acompañando. En este caso están contando historias de los centros espíritas en Brasil y en los hospitales, que obviamente hay equipos en todo el planeta, pero pues este caso es específicamente en Brasil. Entonces aquí esto es una historia de unos, pues actual, ¿no? Bastante actual, porque es ahora en tiempos de pandemia, de un caso en donde estaba este trabajador del centro espírita que se llama Gracindo y su esposa que se llama Clementina, que estaban siendo obsesados por un grupo llamado Los Justicieros, que es, ahí dice el libro, que es un grupo muy grande de espíritus, digamos, atormentados, que de alguna forma persiguen a todas las personas que no están, que están intentando cambiarse para mejor, digamos que quieren impedir un poco la cristianización del mundo, no solamente por medio del volverse cristiano, sino de esa transformación moral, ¿no? De los valores como tal. Entonces, la esposa, bajo una fuerte obsesión, estaba pensando, ya creía fielmente que su esposo le gustaba la doctrina espírita, que iba al centro espírita, era porque estaba enamorado de una amiga medium, Malvina, del centro espírita. Entonces, además, él había intentado muchas veces llevar a los hijos a la evangelización infanto-juvenil, a las clases de los niños, pero pues tuvo dificultades porque la esposa se le oponía, porque aunque ella pues tenía otra religión, no profesaba los valores. Entonces, dice como, desde el libro como normalmente ocurre, porque a veces podemos decir que somos espíritas o somos cristianos o donde sea, pero a veces no profesamos lo que creemos, ¿no? Eso también abre puente para que pues, seamos más presa fácil de la obsesión, ¿no? Entonces, él intentó muchas veces evitar los conflictos con su esposa, pero ya el tema estaba muy complicado y ella ya, digamos que tenía mucho miedo del escándalo que se quería formar, porque ella pues ya quería llevarlo, como ventilar un poco lo que estaba pasando según ella, y eso iba a afectar obviamente al centro espírita, a la credibilidad, también a la medium, bueno. Entonces él orando, mediante la oración, él atrajo al guía espiritual de la casa, del centro espírita. Y por medio de esa oración muy sincera, porque es importante no solamente orar, sino hacerlo de manera sincera, ¿no? Desde el corazón. Entonces le transmitieron fuerzas y coraje para enfrentar al obsesor y le inspiraron no contarle a la medium para evitarle más sufrimientos y de esa vinculación por el pensamiento con el obsesor. Le aplicaron pases dispersivos para disminuir la tensión nerviosa. Y bueno, eso a él lo calmó, a él le sirvió. Luego recibió un mensaje de un amigo desesperado. Bueno, aquí antes de eso, o sea, finalmente le hicieron como, le dieron pases, auxiliaron a su familia y pues la cosa mejoró. Ellos se reconciliaron porque acompañaron a los espíritus. Luego, al mismo tiempo, después de que le dieron los pases, él recibió un mensaje como un WhatsApp de un amigo que estaba pasando por una situación similar y que estaba amenazando con suicidarse bajo la perturbación de la entidad. Gracindo le sugirió la lectura del Evangelio, que tuviera paciencia y que orara. Entonces decía el texto que hubo tanta sinceridad y espíritu de cooperación que el guía espiritual Spinelli le sugirió a algunos espíritus que asistieran a ese hogar del otro amigo. Y bueno, él les contaba que se trataba también de los justicieros que estaban buscando pues perjudicar ese programa de cristianización y que no había una conexión específica con esa familia, sino solamente era porque pues están intentando perturbar al planeta y que muchas de las cosas que también están generando la turbulencia que hay actualmente, la depresión, la ansiedad, tantos problemas intrafamiliares, tanta violencia que está exacerbada, tiene que ver con digamos que esas obsesiones colectivas, estos grupos espirituales que están trabajando. Igual, no para que se haya susto, sino que haya conciencia, siempre digamos que la obsesión ha existido, ¿no? Tanto podemos ser orientados
y con nuestras acciones y nuestro pensamiento podemos tanto afinizarnos con los espíritus de luz mediante la oración, una oración sincera, como nos conectamos con los guías, ¿cierto? O asimismo podemos conectarnos con los obsesores, ¿no? Porque no somos perfectos. Pero aquí lo importante es que podemos darnos cuenta que tenemos las herramientas a la mano para mejorarnos y tenemos siempre la ayuda, siempre que la pidamos en esa lista de oración, siempre la vamos a recibir, ¿no? Y asimismo podemos ayudar a otros. Fíjense cómo la oración de un compañero también ayudó a otra familia. Entonces, Spinelli pidió a Claudio que el otro espíritu realizara un pase especial a la mujer para alejar al vengador mientras él se le acercó a su aura cargada de pensamientos groseros y los fluidos empezaron a diluir la nube mental que a ella le aturdía. Luego fue hasta el cuarto donde estaba el esposo en lágrimas de agonía, también viciado por un perverso vengador. Miren que ahí tanto le dieron un pase especial, pero también solo con él acercarse sí, cuando empiezan interacciones como esas dos energías, también a ella la ayudan, ¿no? Eurípides, que es otro espíritu, se puso a orar en altas voces que fueron escuchadas por los desencarnados circundantes y le impuso las manos en apoyo al fascista. Y luces rutilantes salían de sus dedos que pasaron a envolver al matrimonio hasta alcanzar a sus perseguidores, que luego se alejaron de las víctimas gritando con ferocidad. Luego se respiraba en el ambiente otra psicósfera y la pareja estaba abrazada en lágrimas de reconciliación. Y Eurípides convocó amigos para que permanecieran en ese hogar, evitando el retorno de los invasores. Entonces, bueno, eso, para ir cerrando, pues les dejo una recomendación del documental Heal, que habla de cómo nuestros pensamientos, emociones y convicciones afectan nuestra salud. Hay muchos ejemplos, ¿sí? Que de los cambios que se encuentran, los más importantes a nivel físico son los mentales, los emocionales o los espirituales, ¿no? Y también el documental cuenta una experiencia de casi muerte de Anita Murjani, que tuvo una experiencia de casi muerte. No se las voy a contar a profundidad, pero ella tuvo un linfoma, estuvo a punto de desencarnar, pero tuvo un despertar de conciencia para que vean el documental, y ella tuvo digamos que un proceso de conciencia tan fuerte que ella se dio cuenta de cuál era su misión en la vida, sentía que estaba el acompañamiento del papá, que había desencarnado y otro ser querido, y ella sabía de que decidió volver a tener otra oportunidad, digamos, en la encarnación, y entendió que su propósito era amarse completamente, que para eso estaba, y ella ha estado divulgando, la pueden seguir también en redes para ver su historia y leerla, ¿no? Ustedes a profundidad, porque ella empieza a tener un proceso de concienciación muy fuerte en esa experiencia de casi muerte, y ella la cuenta, y bueno, y sale en el documental. Entonces, con eso cerramos algunas de las experiencias espirituales saludables, dejándoles un poco la curiosidad para que sigan indagando. Muchas gracias. Muchas gracias, Samira, por la presentación de la conferencia de hoy. Precisamente desde el último caso que estabas presentando, pues había por aquí una pregunta que tenía que ver con eso, que si las experiencias al borde de la muerte se pueden constituir en una experiencia espiritual saludable, ¿no? Entonces, claro. queda ampliamente respondida la pregunta. Si quieres hacer algún otro comentario más. Bueno, digamos que hay otro documental en Netflix que se llama Sobreviviendo a la muerte, que cuenta otras experiencias de casi muerte. Y bueno, hay muchos estudios también en la web. Pueden ir a los artículos indexados, porque obviamente hay muchas páginas que no tienen información adecuada, pero sí artículos indexados y ver los estudios que hay sobre experiencias de casi muerte, de que claro, o sea, se da un despertar de conciencia y la persona llega entendiendo que a pesar de los problemas y las situaciones que a veces vivimos a nivel material, siempre está esa orientación divina, y en el caso particular de Anita, de este último caso que les decía, ella había tenido una relación muy complicada con su papá, que había desencarnado, y cuando se encuentra con él, dijo que ella había sentido solo el amor y que sintió la conexión, y que a veces nosotros, incluso cuando venimos a encarnar,
hacemos nuestros votos de que vamos a mejorar nuestras relaciones familiares. A veces estamos en la familia con seres muy diferentes, con los que tenemos problemáticas para reparar, y a veces es muy difícil lo que vivimos y creemos que a veces todo está perdido, pero con la perspectiva más ampliada, en este caso la experiencia casi muerte, que lo permite ver a un nivel. No hay que igual tener la experiencia para tenerlo, porque la doctrina espírita nos da la información, podemos aprender por medio de la experiencia de otros a que la vida es más sencilla, aprender a amarnos, amar a los que nos rodean, entender cómo el otro es diferente a mí y que yo también soy imperfecta y que no debo sufrir en parte por eso, sino aprender a entenderme y a seguir trabajando por mi transformación. Entonces, claro, digamos que en ese tipo de experiencia particular, es como un golpe así que todos lo relatan, como que empiezan a ver una cantidad, como que sienten la conexión con lo divino, de una forma de colores y de unas imágenes, una cosa que uno pues no ha percibido en este plano, pero en la medida en que uno lee las historias de otros o estos documentales que están muy a la mano, podemos acercarnos a lo que otras personas han sentido y también de alguna forma, como cuando yo leo un libro y leo tantos libros espíritas que tienen la información, puedo también tener el aprendizaje sin específicamente vivirlo yo. O es como decir, yo no necesito golpearme contra esa pared para saber de que me va a hacer daño esa decisión, ¿no? Entonces creo que ahí, por eso es importante recoger la experiencia de otros. Listo, mira, claro que sí. Otra preguntita aquí. ¿Se pueden vivir experiencias espirituales saludables en el periodo entre vidas? Claro, sí, o sea, tanto cuando estamos durmiendo que podemos trabajar y en el periodo entre vidas nos estudiamos a profundidad. En un libro decía que si nosotros vamos a reencarnar como mujeres, y yo he estado mucho en experiencias como hombres, yo estudio toda la anatomía del ser mujer, estudio todos mis defectos, muestran en los libros cómo está como las pantallas de mis memorias, que son puras imágenes, para yo estudiarme en mis defectos y yo puedo ayudar, trabajar. ¿Sí? Entonces tenemos muchos libros mediúmnicos que muestran esas experiencias, como entre vidas también, claro que aprendemos, trabajamos y a veces podemos también perder el tiempo por raticos, pero luego sí o sí vamos a tener el auxilio. ¿Por cuánto tiempo podemos estar sufriendo? Bueno, ya depende de nosotros estar en la disposición para orar. Y ahí creo que en la película de André Luis nos muestra el ejemplo claro, ¿no? Ujú. Ok. Es- Otra preguntita, mira. ¿Una experiencia espiritual saludable puede constituirse en un factor epigenético favorable para el ser que la experimenta? Claro, sí, total. O sea, creo que existe una buena conexión porque eso se trata como de pronto la hilación de las ideas. Y es que yo, desde los distintos conocimientos integrales, tanto de la doctrina espírita, que hace un compendio de conocimientos, y todas las ciencias de la salud y sociales, humanas, nos pueden ayudar a desarrollar estos elementos epigenéticos para mejorar mi salud, para curar muchas situaciones que a veces la medicina tradicional no puede intervenir. Y para eso hay médicos biológicos, hay otros profesionales de otras áreas que tienen una mirada más holística de la salud y la enfermedad. Entonces, claramente sí. Ujú. Eh, Mientras tú estabas haciendo tu conferencia, estaba pensando sobre si Kardec había tenido alguna experiencia espiritual saludable, ¿no? Porque, digamos, Claro, en el transcurso de todas sus experiencias, digámoslo, en una corta periodo de tiempo entre el que él conoce las mesas danzantes y su sí. desencarnación, apenas transcurren, digamos, como unos 16, 18 años, ¿no? Entonces, interesante como mirar qué experiencia espiritual saludable tendría Kardec durante ese periodo, ¿no? Y como tratando de recordar, Sí. eh, pues recuerdo algo que le pasó a Kardec con, él se hizo amigo de un médico que se llama el doctor Demoine, Ujú. y en vida. Ellos no se conocieron, pero se comunicaban, digamos, a través de cartas, y él se volvió espírita y fue un médico muy caritativo, y él desencarnó. Cuando desencarna el doctor de Moa, él se comunica en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas y le hace algunas, inclusive, recomendaciones en salud
para Kardec, porque él veía con preocupación el estado de salud de Kardec y sabía que él tenía que seguir haciendo pues más trabajo en relación a la codificación. Y fue para Kardec una experiencia espiritual saludable este intercambio con Sí. este médico que era amigo de él en el plano físico, pero que se convirtió en su médico espiritual desde la espiritualidad, ¿no? Claro, Entonces, no. No, y todo, digamos que él venía, como lo venía explicando ahorita, de un paradigma materialista de la ciencia, ¿sí? Con todo el que tenía unos valores, ¿sí? Y era un intelectual. A él le costó también, y lo vemos en la película que está en Netflix, como ese relato de cómo él tenía la crítica ante el sistema educativo tradicional que no permitía ese proceso saludable, adecuado para educarnos. Y él llega a esta realidad mediante los fenómenos, pero también mediante, o sea, igual hubo diferentes como experiencias espirituales, personas que conocía, amigos que lo orientaron, como tú decías, o sea, fueron como dándose como esa sincronía de eventos para que él pudiera coger esa misión que tenía y mensajes muy claros mediúmnicos donde él veía que él había sido, digamos, un druida, y como él, cosas muy particulares, digamos, personales, y ya se dio cuenta de que esta ciencia de observación era una realidad y que por más que él tuviera ciertas creencias, digamos, de la ciencia materialista, pues no había forma de ocultar esta realidad, porque él como académico, antes de rechazar, lo que hizo fue que lo estudió, con todo de que había resistencia, pero pues finalmente sí, o sea, tuvo ese despertar espiritual muy fuerte, que igual era una persona muy espiritual, porque una persona de bien, ¿no? Pero digamos que mira cómo pudo catalizar tanto conocimiento y canalizarlo en función de una doctrina que ilumina las conciencias y que a todos también nos llena de esperanza para sobrellevar las situaciones las vicisitudes que tenemos en este planeta, ¿no? así es. Bueno, y una última pregunta, mira. ¿Qué experiencia espiritual saludable has tenido tú en la vida? Muy muchas. Y ya son las 8, está Una, preocupado por la hora. una Bueno, nomás. Ya es la última y terminamos. sí, pues realmente el intercambio con las personas, tanto a nivel familiar como a nivel profesional, como el poder escuchar a otras personas y que me escuchen a mí, como creo que la amistad es fundamental, digamos, de la mano también del conocimiento, o sea, el saber de que nosotros tenemos personas con las que contamos, ¿sí? De que no estamos solos en esta travesía, del aprender a sentirme acompañada, porque a veces uno como que se siente solo, ¿no? Como incomprendido, como aprender a sentir esa comprensión, porque a veces uno, bueno, yo puedo estudiar psicología, pero de ahí a que yo la aplique a mi vida, a que yo pueda hacer realmente vivir eso, pues es un proceso complejo, o sea, de pasar por ciertas cosas, pero cada persona que llega a la vida de uno te va como también ayudando, ¿no? Y orientando. Y O pues recibir una orientación de un guía espiritual a través de la divinidad, también, que eso constituye en realidad una experiencia espiritual saludable, porque muchas veces los guías se sí, acercan y a través de un medio sensitivo, digamos, del entorno, del medio espírita, allá pues ahí en Cartagena, donde sí, en, la, en el centro Juana. Estudios de Juana Ángeles tienen una reunión especial, digamos, también para ello, digamos, ayudar a los trabajadores espíritas. Entonces, en esos Me han momentos, ayudado muchas veces. claro, en esos momentos, date cuenta que esos momentos son realmente muy especiales porque sí se constituyen en experiencias espirituales saludables, porque son Sí, los espacios en los cuales se abre a la espiritualidad una opción donde ellos se acercan, un guía, un protector se acerca y hace una orientación muy especial, muy particular para la vida de sí. la persona, en el caso de para tu vida o para la vida de uno cuando tengo la oportunidad de estar ahí, y que son momentos realmente muy especiales, porque ellos, los guías espirituales, nos conocen a nosotros más que cualquier persona y a veces más que nosotros mismos, ¿no? Sí, sí. Ahorita, pues hay Sí, una experiencia muy particular ahí como para contarla, y es que, bueno, en una de las orientaciones, yo recuerdo mucho que en un momento como difícil de mi vida, estaba como, creo que recién egresada, yo no conseguía trabajo, a mí se me cayó el pelo, me dio líquen plano, que es una enfermedad autoinmune, yo estaba muy estresada.
porque no me salía lo que yo quería. Yo quería, digamos, que trabajar en la psicología social comunitaria y no me salía nada, año y medio y nada, nada, y bueno, me estresé muchísimo. Y en ese momento yo tuve una orientación espiritual en Juana, pues porque me estaba enfermando muchísimo. Y también es lo que te decía ahorita, ese sentimiento a veces de uno sentirse solo, a veces está ahí en el fondo, aunque estoy rodeada de gente, a veces uno se siente solo. Y me acuerdo mucho que ese mensaje que me dio la hermana María, que era sobre, que me decía como que no estaba sola, que me habían acompañado en todos los momentos, en las prácticas, en tales partes, y no sé qué, que nunca me iban a dejar sola. Y yo, no sé, eso como que hizo un cambio, un antes y después, porque sí, teóricamente uno tiene el conocimiento, pero a veces llevarlo al corazón toma un tiempo, porque uno a veces está como muy perturbado por la materia, como que es muy despistado. Y eso como que me marcó bastante a nivel emocional. Siempre lo tengo como presente. Creo que desde ese momento sentí como si me hubieran tocado más el corazón y como que sí, me siento acompañada, ya no me siento sola. Sé que siempre tengo la compañía de los amigos espirituales y compañía de Dios, que teóricamente lo sabía. Y también la lectura que les recomiendo mucho, que es el leer Pablo y Esteban. Que leer ese libro, por lo menos para mí personalmente, también fue como una catarsis y conectarme con Jesús con la divinidad de otra forma, porque a veces tenemos muchos, por experiencias pasadas o por esa sombra bíblica, tenemos muchos prejuicios o predisposiciones con la espiritualidad, pero por lo religioso, por experiencias religiosas inadecuadas. Y a nivel mundial lo vemos, la gente a veces pues digamos que meten el mismo saco a la espiritualidad porque las religiones han hecho daños, están en guerras, o nosotros mismos lo hicimos, ¿no? Entonces también es una lectura de los libros, también ¿no? Le mueven a uno mucho el corazón. Pues muchas gracias, Amira, por compartir esa experiencia espiritual saludable, personal, pero también por todas las que nos presentaste a través de esta conferencia, que realmente nos queda un registro importante y algunos puntos, muchos más, así como para profundizar, investigar, porque eso es realmente un abrebocas de esta Sí. multiplicidad de experiencias espirituales saludables que pueden darse para el género humano y que para cualquiera de los que estamos aquí escuchando con las experiencias de vida, muchas veces son importantes y necesarias este tipo de experiencias espirituales saludables para poder afianzarnos en la vida y sobrepasar determinadas circunstancias de salud o de desarmonía que se tengan en la vida, ¿no? Registramos aquí la presencia del doctor Wilhelm Frinta, que nos saluda a través del chat, y agradecemos a las más de 70 personas conectadas desde Bogotá, Cartagena, Cali, Bucaramanga, Facatativá, Mosquera, Madrid, Zipaquirá, Chiscas, Boyacá, Restrepo, Meta, Argentina, Arequipa y Lima, en Perú, Guayaquil, en Ecuador, Chile, República Dominicana, Panamá, Venezuela, también desde Lórica, Córdoba y La Dorada, Caldas, ¿no? Entonces, a todos nuestros asistentes a este auditorio virtual de la AME Colombia, nuestros agradecimientos y decirles que los esperamos el 23 de marzo para la última conferencia de este mes, que se titula La salud frente a la crisis climática. Y para ello hemos invitado a un ingeniero que es especialista también en estos temas espíritas y en los temas medioambientales, que nos va a presentar esta temática por demás interesante, ¿no? Entonces, Amira, muchas gracias A nuevamente ti, por tu Fabito, a ti y a todos. presentación, La por haber paciencia. compartido con nosotros este tiempo, este espacio y haber dedicado tu tiempo valioso también para la preparación de esta conferencia y compartir tus conocimientos, ¿no? Gracias, A con mucho todos cariño. nuestros compañeros del AME y todos los seguidores, muchas gracias y saludos y buena noche para todos. Mucha paz, mucha salud para todos. Nos vemos en 8 días en este nuevo espacio. Chao.